¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Le voy a explicar este punto que es la matriz de prueba. En este punto vamos a ver los logros que ustedes deben conseguir, los logros esperados, las metas, los objetivos que ya deben eh, conseguir lograr en estas semanas. Como ustedes han visto, hemos hablado de dos tipos de textos, ¿no? El texto instructivo y el texto expositivo. El instructivo da indicaciones y el expositivo se explaya en algún tema. La profundidad del texto expositivo depende del redactor y también del público a quien me dirijo, ¿no? Si es un público conocedor, muy conocedor, el texto expositivo es profundo, pero si no lo es tanto, es una información general para gente que no sabe nada del tema o sabe. En estos textos tenemos que ubicar primero la información explícita, lo que está directo. Eso es lo que nos interesa, lo que está directo. Y eso es lo que vamos a recoger primero. ¿Para qué? Para luego de recoger eso, vamos a hacer inferencias, vamos a inferir y vamos a ver la intención que el texto presenta. ¿Cuál es la intención que el texto presenta? El objetivo. ¿Para qué el redactor escribió ese texto? ¿Cuál fue, no, la meta que quería conseguir? ¿Cuál es el motivo por el cual está escrito ese texto? De dos partes, información explícita, lo evidente, lo que está directo en el texto, para luego deducir, inferir, ¿no? La intención. Y con lo cual estamos aplicando la comprensión lectora en ese. Ahora, vamos a dar algunas estrategias para leer textos. Primero, vamos a localizar lo que llamamos aquí información explícita, ¿ya? Información explícita. Lo evidente, lo directo, lo que está puesto de manera muy clara en el texto. Porque siempre podemos, puede haber metáforas, ¿no? O construcciones un poco más elaboradas. Entonces vamos primero con lo explícito. Y eso lo recojo. Luego voy a elaborar conclusiones a partir de la información. ¿Qué es una conclusión? Puede ser una recapitulación de lo que hemos leído, puede ser resaltar algún aspecto novedoso que no sabíamos con respecto a ese texto, también puede ser. Es un punto. Y también eh, puede ser la conclusión, eh, resaltar un punto para decir a partir de este nivel de estudio podemos generar una investigación mayor. Luego vamos a deducir el propósito del texto. ¿Para qué hemos hecho el texto? Por ejemplo, en clase ya vimos por ejemplo, un texto de cambio climático, es crear conciencia, ¿no? Que cómo con eh, como pequeñas acciones podemos colaborar de forma grande, ¿no? Si todos hacen ese esfuerzo por no contaminar, por ejemplo, el agua, el aire o desperdiciar energía, etcétera. ¿Ya? O el texto era instructivo que vimos también qué hacer antes, durante y después de un sismo. O el texto también que vimos era cuáles eran los pasos, ¿no? Para sacar un duplicado de DNI. Propósitos diversos. Como esto es cíclico, vamos a lo siguiente, que deduce la idea principal del párrafo. Un párrafo, una idea principal. Los textos que hemos puesto, analizado al comienzo, son claros y evidentes y hay una idea principal. Ya vimos que la podemos colocar también al inicio o al final del párrafo. Ahora, ¿cuál es la idea principal? Eh, por ejemplo, era cambio climático que vimos, ¿no es cierto?
Cambio climático. Entonces, para hacer un párrafo, ahí a la idea principal, tengo que decir cuál es el tema. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? El tema es tal. La idea principal sería, ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice del tema? Me hago esta pregunta. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice, cierto? Sobre el cambio climático. Y dice, la definición de cambio climático. Y esa es la idea principal. Entonces, repito, para ubicar el tema principal, tenemos que, la idea principal, tenemos que primero saber el tema del párrafo y luego, ¿qué se dice de ese tema? Luego, vamos a utilizar esa información para sustentar una opinión. A ver, la opinión tiene que ser original, no copiada, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Cómo logro una opinión original? De la siguiente manera, ya tengo el texto ese de cambio climático, ¿no? Que hablaba de su definición, de sus causas y cómo estaba en Latinoamérica también la situación. Yo tengo un conocimiento previo ya sobre el cambio climático y además puedo tener alguna experiencia, ¿no? Cuidando el ambiente, etc. Entonces, uno de los dos, conocimientos previos, ¿no? Y también lo del texto y genero una opinión sustentada en experiencia personal y también el autor que hemos leído. Y así generamos una idea original. Como esto es cíclico, ¿no? Y vamos cambiando de párrafo y cambiando de texto, entonces en algún momento vamos a volver a localizar la información explícita de algún texto. Igual, de la misma manera, vamos a elaborar conclusiones a partir de la información. Ojo, a partir de la información. Si estoy hablando en cambio climático y tengo ese texto, la conclusión es solo de ese texto, nada más. Solo de ese texto. No que voy a sacar una conclusión porque encontré en otro lado. No, no. En ese caso, como estamos efectuando esto que es también la comprobación de que han entendido, eh, la conclusión solo de ese texto. Luego, deduce el significado de un término o frase a partir de la información del texto. Entonces, yo encuentro una palabra que no entiendo. ¿Ya? Encuentro una palabra que no entiendo en mi texto. Entonces, antes de ir al diccionario, voy a tratar de entenderlo por el contexto. Yo tengo este párrafo y hay una palabra que no sé. Y entonces, deduciendo, ¿no? Imaginemos que va leyendo 4 párrafos, el quinto párrafo hay una palabra que no sé. Y trato de deducirlo por el contexto de la información. ¿Ya? O también puede ser una frase tampoco que puede entender y también por el contexto. Ya si se hace muy complicado, ya iría en segunda instancia a buscar la información. Pero ese es un esfuerzo porque significa que estamos concentrados con el texto y estamos analizando la profundidad. Igual acá deduce el texto con más de una secuencia textual, ¿cierto? O sea, significa que hay varios párrafos y todavía puede haber capítulos y subcapítulos y todo eso, ¿cierto? Diferentes ítems, ¿ya? Y en cada párrafo voy a tener que hallar la idea principal, después uno de esas ideas principales y ya deduzco, ¿no? El propósito del texto. Siempre es bueno, tanto en el momento de la lectura como en el momento de la escritura, uno tiene que saber para qué lee, o perdón, cuál es la intención del autor, ¿no? O también ustedes como escritores, como redactores, también tienen que saber claramente qué quieren decir. Muy importante.
Utiliza información de texto para sustentar una opinión. Entonces, en base al texto, en base a mi razonamiento, a mi interpretación, a mi análisis, yo voy a generar una opinión en base a ese texto. Entonces yo puedo estar de acuerdo, en desacuerdo, ¿no? Puedo resaltar esto, resaltar un punto, el otro punto no tanto, etcétera. Como una mirada global al texto, ¿no? Seguimos, ¿no? Localizando información explícita del texto porque esta es una cuestión, como decía, cíclica. Es lo que está explícito, directo. Los textos que hemos venido elaborando, ¿no? Y seguiremos elaborando, van a tener siempre parte de formación explícita. El tema principal del texto. ¿Cómo hemos hallado el tema principal del texto? ¿No es cierto? Ya lo vimos aquí, ¿no? Hallamos el tema del párrafo y dice, ¿qué se dice del texto? Y decimos tal o cual cosa. Sigamos. ¿Ya? Todo el tiempo vamos a deducir, ¿no? La intención del autor del texto. ¿Qué nos ha querido decir en esos párrafos o en esas hojas o en ese capítulo? Claro, nos puede decir varias cosas, varios objetivos, pero hay que hallar el principal. Sigamos. Siempre hay que tratar de ubicar el significado de un término, de una palabra, de un vocablo que no conocemos, pero sin recurrir en primera instancia a buscar su significado. No vamos a buscar su significado, vamos a tratar de comprenderla. Y luego después ubicamos el significado y decimos, ah, teníamos razón. Y si vamos por el camino correcto, significa que estamos concentrados y hemos entendido ese par. Esto es básico, cuando dice sustentar la información de un texto para generar una opinión. Es lo que llamamos también un poco de la palabra cita en escritura académica. ¿La cita qué cosa es? Es lo que dijo otro autor, que lo ponemos de forma directa o en paráfrasis, que significa decir lo mismo que el autor, pero con nuestras propias palabras y normalmente más simple, ¿no? Y directo. ¿Ya? Entonces, esto es útil, ¿por qué? Porque yo no, cuando hago una opinión académica, no es si yo creo, yo pienso, ¿no? Ya, tengo una opinión, pero está basada ¿en qué? Está basada en un autor, en un sustento teórico. Y eso me da mayor solvencia al momento de exponer mis ideas. Porque si usted ve un trabajo académico, siempre tiene referencias bibliográficas. ¿Qué cosa es eso? Es el sustento de mis opiniones, de mi investigación. Y seguimos yendo, ¿no? Esto lo hacemos constantemente en un texto, ¿no? Eh, Localiza información explícita en el texto, es lo que está directo. ¿Ya? Ya lo vimos. La idea principal, esto tenemos que ejercitarlo bastante. ¿Por qué? Porque la idea principal en un texto básico está siempre en la primera oración o en la última. Pero como les dije, ¿qué pasa si no está escrita? Es implícita la idea principal. Ahí tenemos que generar una deducción. Y en texto académico sí pasa esto. ¿Ya? Lo que hemos visto hasta ahora siempre ha sido un texto donde está directamente, pero no siempre pasa eso. Por eso, este ejercicio que parece tan simple, ubica el tema, pregúntate, ¿qué se dice del tema? Que parece tan sencillo, necesita práctica para que lo ubiquemos rápido y después ya pasemos al siguiente nivel de hacernos la pregunta
y vemos que no está la respuesta directa en una oración ahí en ese texto, en ese párrafo, sino hay que inferirla. Este ejercicio de elaborar conclusiones, que pueden ser en un comienzo básicas y después más complejas, refuerza nuestro entendimiento y también la recordación, porque no es cuestión como de memorizar, sino yo al hacer la conclusión, yo no memorizo el texto, sino digo, ah, ya, mira, la intención fue esta y que lo recogí fue este punto. Y ya no necesito memorizar tanto, ¿no? Sino que voy a sacar lo esencial nada más, lo fundamental. Deduce el tema principal del texto. Claro, ¿por qué? Esto, por ejemplo, tienes aquí tres párrafos, ¿cierto? ¿Cuál es el tema principal? Ojo, no idea principal, sino tema principal. Esto tiene un tema, ¿no es cierto? Este tiene otro tema, puede ser y otro este tema. Pero de repente esta es la definición, esta es la clasificación y estos son ejemplos de la clasificación. Entonces al final sería el tema, ¿no? La definición, ¿no? Y clasificación, por ejemplo, de los vertebrados, los animales vertebrados. Y el último ya no sería, porque ya sería eh, ideas que dependen, ¿no? Temas que dependen del primero, ¿ya? Por eso es importante que cada párrafo, el tema es tal, el tema es tal, el tema es tal, en cada párrafo. Y luego, eh, siempre vamos a sustentar nuestra opinión en base a ese texto, porque ahí estamos demostrando la comprensión y también estamos haciendo el paso siguiente, ¿qué significa? Interpretar el texto. Y así ya te queda el texto, extraes la esencia, porque la idea no es memorizar, sino simplemente extraer la esencia y con nuestras propias palabras hacer un resumen del texto, ¿no? Las conclusiones y lo más importante de esa información. Entonces, como ven ustedes, esto ha sido eh, los logros que ustedes deben conseguir hasta la mitad de este curso. Igual se van a hacer reforzar en el segundo curso. Bueno, este fue como la primera cápsula en que les estoy enviando, ¿ya? Y nos veremos en el siguiente video.